Bueno, creo que estamos en condiciones de presentar al doctor Lucas Stefanini, secretario de Prevención y Promoción de la Salud. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, de sacarnos las dudas con respecto a esta enfermedad, queremos preguntarle cuál es la situación en Río Cuarto y zona. Bueno, nosotros actualmente el brote que estamos cursando en Río Cuarto, que ya lleva aproximadamente 3 semanas, tenemos 20 casos confirmados de dengue, más varios casos más que están en estudio. Como para entender, la confirmación de la enfermedad se hace por diagnóstico por laboratorio. Igualmente, ante un paciente con sospecha, ya se empiezan a tomar medidas, ¿sí? Esas medidas básicamente son hacer bloqueo de fumigación en la zona donde el paciente vive y dar las recomendaciones al paciente y la familia del aislamiento, el uso del OFF, etc. Así que bueno, esa es básicamente la situación que actualmente nosotros tenemos hoy en Río Cuarto. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas ante los cuales hay que empezar a sospechar ya? Porque ahí escuchábamos a Micaela, que fue el caso cero, ¿no?, de dengue autóctono, y le costó dar con el diagnóstico. Sí, es como dice esta persona, es así, son esos síntomas. Básicamente yo lo caracterizaría así, es un cuadro de fiebre y de dolores musculares y dolor de cabeza sin síntomas respiratorios. Esa es la característica, porque uno cuando empieza con fiebre muchas veces piensa, tengo un cuadro respiratorio, tengo una gripe, tengo una bronquitis, tengo un resfrío. No, es sin síntomas respiratorios, con fiebre alta, dolores musculares muy intensos y dolor de cabeza, sobre todo retroocular. A eso se le suele agregar dolor abdominal a veces, puede haber vómitos, puede haber diarrea y a veces también como un rash cutáneo, como si fueran manchitas muy chiquitas en el cuerpo que pican. Eso generalmente aparece después de los 5 o 7 días de la enfermedad. Y esto es interesante saberlo. La enfermedad normalmente dura de 5 a 7 días la fiebre. Esa es la cantidad de días que dura. Una vez que la fiebre empieza a mermar, empieza a bajar y desaparece, son las primeras 48 horas que los pacientes tienen que tener un control estricto, y si pasan esas 48 horas ya la enfermedad está resuelta. Claro. Bien, doctor, ¿y cómo se diagnostica? ¿A través de un análisis de sangre? ¿Cómo es el diagnóstico de esto? Bueno, primero el diagnóstico tiene que haber una sospecha clínica, ¿no? Un paciente que se presenta con estos síntomas que yo te digo, a eso se le agrega un laboratorio, el laboratorio que suele tener algunas alteraciones, como por ejemplo que los glóbulos blancos bajen, o que el recuento de las plaquetas, que son unas estructuras de la sangre que sirven para la coagulación, empiezan a bajar, y a veces puede haber también alteración de las enzimas hepáticas. Una vez que tenemos ese cuadro clínico y ese laboratorio compatible, se empiezan a pedir los estudios ya, digamos, propios del dengue, que son unas serologías que le decimos, que de acuerdo al momento de la enfermedad es el estudio que se pide, y cuando esos estudios llegan ya se puede confirmar el diagnóstico. Uh-huh. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento básicamente es sintomático. Es bajar la fiebre, bajar los dolores. Hay que tratar de no tomar ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, porque son medicaciones que pueden contribuir también a que las plaquetas ya bajen más de lo que ya bajan por la enfermedad. Entonces lo recomendable es solamente tomar paracetamol, el reposo, y es muy importante la hidratación, porque si a eso le agregamos fiebre, le agregamos diarrea, le agregamos vómitos, hay mucho riesgo de deshidratación. Entonces es muy importante hidratarse y tomar buena cantidad de líquido. Uh-huh. Y todo esto por un mosquito, ¿no? Como le escuchábamos a Micaela. Todo esto, toda esta situación por un mosquito. Bueno, pensar que, digamos, dentro de las enfermedades, los mosquitos son los que transmiten la mayor cantidad de enfermedades que producen muerte en el mundo. Acordémonos que no solo transmiten el dengue, transmiten la chikungunya, el Zika, el paludismo, que es una de las enfermedades que más muertes producen en el mundo. Así que, digamos, no solamente es por el dengue, sino por otras enfermedades también. Bien. Y escuchamos casos de muerte por dengue. ¿En qué casos es mortal? Bueno, hay algunos casos donde el paciente tiene algún antecedente previo, o es una persona, es un adulto mayor, o es un niño muy chiquito, o tiene alguna enfermedad concomitante que hace que su sistema inmune esté alterado.
puede ser un paciente que esté haciendo un tratamiento para el cáncer, o un paciente que esté haciendo algún tratamiento para alguna enfermedad reumatológica y esté tomando alguna medicación inmunosupresora. Esos pacientes suelen ser los que están más predispuestos a hacer enfermedades más graves por el dengue y en algunos casos la muerte. Igualmente, para dar tranquilidad, la mortalidad del dengue es del 0,005%, o sea, es una enfermedad de baja mortalidad, pero de alta prevalencia. Bien, y a usar repelente entonces, ¿cuál sería la prevención? El descacharrado que se habla tanto, ¿no? Que esperemos que ahora se tome conciencia. El descacharrado es fundamental, Vanina, claro, porque cuando hacemos la fumigación solo matamos al mosquito que está volando, que es el mosquito que está dentro de la casa, ¿no? Ya no es peridomiciliario, ya está dentro de las casas. Entonces, es fundamental, como te decía, descacharrar, porque es donde el mosquito deja su huevo y empiezan a surgir las larvas. La fumigación no mata las larvas. Entonces, es fundamental evitar los acúmulos de agua. Nosotros estuvimos haciendo algunos recorridos por los barrios y una de las cosas más frecuentes que encontramos fueron las piletas, las conocidas pelopincho, que ya están sin usar prácticamente, pero que faltan desarmar. claro, Entonces con un poquito de agua. Con 5 o 10 centímetros de agua plagado de larvas. Entonces es muy importante desarmar las piletas, evitar los acúmulos de agua por más chiquitos que sean. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto hablar con vos, Vanina. Un abrazo. Chao, hasta luego.